Señoras, señores, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos un día más a una nueva edición de Médicos Online. Durante los próximos minutos, bueno, pues eso, la salud, la calidad de vida, la medicina, nuestra protagonista. Lamentablemente, desde hace ya muchos meses, uno de los grandes protagonistas, tristes protagonistas, protagonistas negativos de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestro día a día, de todo, es la COVID. El COVID-19, el SARS-CoV-2, ese virus que nos ha cambiado la vida y que ahora, aunque estemos ya sin estado de alarma, pues evidentemente todavía hay que prestarle mucha atención. Un médico me dijo al inicio de la pandemia, cuidado que buscaremos una vacuna, encontraremos una vacuna, combatiremos al virus, antes o después lo combatiremos, pero hay un problema, el miedo. Y para el miedo sí que no hay vacuna. De eso queremos hablar hoy con la señora Céspedes, Elizabeth Céspedes, que es psicóloga sanitaria. Señora Céspedes, gracias por acompañarnos. Elizabeth, muy bienvenida. Buenos días. Encantado, Elizabeth. Hay mucha gente que sigue teniendo miedo a la COVID-19. Hay incluso, habrán espectadores, corríjame si me equivoco, Elizabeth, que dirán, hombre, vaya exageración. Pues hay personas que desde marzo del 2020 no han salido a la calle. Tienen miedo, bien porque son mayores, bien porque tienen algunas patologías que creen que les puede afectar muy directamente, o simplemente porque el miedo les atenaza. ¿Estoy diciendo alguna mentira, Elizabeth? No, es cierto que hay muchas personas con mucho miedo, no todo el mundo, ¿no? Están encerrados en casa, pero sí que hay muchas personas que sí, y otras que han cambiado totalmente sus hábitos, que tienen miedo a socializar, a quedar, y que les está limitando bastante. Claro, como siempre decimos, el miedo, bueno, lo incluimos dentro de la patología cuando te afecta claramente a tu esfera personal, familiar, laboral, social. ¿Qué síntomas podría yo tener para decir, cuidado, Ricardo, que tú le tienes una fobia a la COVID-19 como hay gente que la tiene a las arañas o a los ascensores? Vale, como bien dices, ¿no? Hay una parte obvia que es cuando empieza a limitar directamente en la vida diaria de la persona, desde miedo a insomnio, agitación, nerviosismo, empezar a no querer salir de casa, cosas que antes se hacían, ¿no? Como ir a comprar, que ahora empiezas a evitarlo, no querer socializar, limpiar mucho también, ¿no? La comida, toda una serie de cambios ansiosos que se han empezado a fomentar. Y es como que ya no se está tranquilo, se ven muchísimo las noticias, el estar al día de todo de forma como compulsiva y obsesiva, que no puedes parar de estar mirando, ¿no? Ahora menos, pero sí que al principio con las noticias pasaba muchísimo, que tú podías estar todo el día entero viendo cómo aumentaban los números. Y mucha gente no sabía frenar allí. Todavía está ocurriendo. Yo no sé si como medio de comunicación también autoculparnos. Efectivamente, cada día nos dan las cifras de ingresados, de gente en la UCI, del ratio de posibilidades de contagio. Pero claro, al principio, fíjense, guantes. Recuerden que antes para entrar en un supermercado, ahora ya no, pero había que hacer cola, había que ponerse evidentemente la mascarilla, igual que ahora, pero los guantes, el gel, todo eso a mucha gente le cambió la vida. Digamos, esta no es mi vida habitual y a lo mejor no sé hacerle frente. Todo ese inicio de golpe que nos pilló a todos absolutamente desprevenidos es lo que hizo que mucha gente le cogiera miedo al virus. Sí, totalmente, ¿no? Era como algo que no se veía venir, que fue de golpe. Sí. Nunca habíamos vivido, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes en general, pero nadie estaba preparado para una nueva pandemia. No, nadie. Iba a decir, ni los médicos, ni los políticos, ni la sociedad, nadie, efectivamente. Nos vino por sorpresa, Elizabeth. Nos vino por sorpresa con toda una serie de cambios, de pronto no se podía salir a la calle, el virus se transmitía de 1000 maneras, con los objetos todos desinfectados, luego se dijo lo contrario, todo de noticias contradictorias, informaciones contradictorias y constantes. Pero como siempre buscamos la solución, nos gusta ser optimistas y entendemos, y por eso Elizabeth Céspedes, como psicóloga sanitaria, está aquí para decir,
Mire, entendemos que usted pueda tener miedo, entendemos que usted pueda tener temor, respeto, son términos distintos, respeto, pero hay una solución. ¿Cómo la podemos conseguir, Elizabeth? Primero, imagino que afrontándolo y yendo a un profesional y explicarlo, ¿no? Primero es reconocerlo Claro. y sobre todo tener la libertad de poder expresarlo. Es decir, es una situación nueva en la que nadie estaba preparado. Entonces, el poder verbalizarlo y que los demás lo respeten también, de que se tiene más miedo, más respeto, que se quiere ir más precavido también, y poder respetar los límites de los demás. Esa parte también es importante, ¿no? Si yo tengo miedo y me obligan, sentiré más miedo aún. Y encima sentiré también culpa y vergüenza. Claro. Y aún me voy a alejar más de los demás. Habrá habido personas que lo han pasado muy mal, personas que han estado ingresadas, personas que han estado en la UCI, personas que han visto como familiares suyos han fallecido y ni tan siquiera han podido despedirse, no han podido hacer el duelo, que es algo cuasi obligado. Se está comentando, señora Céspedes, que va a haber en la pospandemia, digamos así, cuando este virus lo hayamos controlado, no me atrevo a decir eliminado, pero sí controlado, que aparecerá mucha gente con muchos problemas psicológicos. ¿Está usted en esa línea? Yo creo que hay muchísimos que ya están empezando a salir y que van a incrementar, ¿no? De trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, ¿no? Hipocondría aumentada también, que ahora ya no es hipocondría, sería ansiedad por enfermedad, trastornos obsesivos compulsivos y sobre todo incluso fobia social, que se empezó a ver que después de todo el tema, ¿no? De estar encerrados, luego al quedar o ver a la gente en físicos, como que salía más miedo e inseguridades también. Incrementaba, ¿no? O lo habrán entendido bien, o como no nos vemos y es virtual, ¿no? Se habrá quedado pensando que lo he dicho a malas o cómo lo habrá interpretado. Toda esa parte también estaba influenciando, ¿no? En las relaciones. Claro, es un tema que además lo podríamos abordar desde múltiples puntos de vista, ¿no? Desde la persona mayor que le dijeron, no, es usted una persona de riesgo, desde la persona más joven que dice, no puedo ir a la universidad, esto de las clases online, fíjate qué cosa más rara, las familias que tuvieron que convertir el comedor en una casa, en una escuela, en la oficina. Por cierto, hablando de oficina, hay mucha gente que va a volver del teletrabajo, va a volver a casa, imagino, con la apertura del estado de alarma. Habrá gente que tendrá miedo de volver a encontrarse con sus compañeros justamente por el miedo social, por no saber si el entorno va a ser seguro o no va a ser seguro. Seguramente, es decir, habrá gente que podrá tener mucho miedo, otras personas con menor intensidad, pero que todos los cambios nos suelen costar. Entonces el volver, y también depende de cómo se vuelva, ¿no? También de en qué momento les hacen volver el cambio de estar en casa a salir. Habrá una parte de ilusión como al inicio de la pandemia, al principio cuando nos dijeron no, todo el mundo en casa, la primera semana era como no sabes bien qué pasa y estás contento. Sí. No, porque es como, uy, me quedo en casa, qué bien. Y luego empieza otra vez a la habituación. Pues un poco con el trabajo será lo mismo. Primero no iba a decir que nos costó quedarnos en casa, nos costó aprender el Zoom, el Skype, el Google Teams, todo eso, y ahora nos va a costar volver, Hay quien dice, pero oye, no te preocupes, que la gente se va vacunando, hay miles de vacunas cada día y la vacuna te va a proteger. Bueno, pues también ahí hay miedo. También ahí hay un porcentaje de la población, señora Céspedes, que le tiene un miedo a la vacuna tremendo. Sí. También por lo mismo que las informaciones son contradictorias las que se van dando. Entonces, cuando hay informaciones contradictorias es cuando se genera también el miedo. Claro. Y cuando se saca un caso de unos trombos en contra de 1 millón, que no ha pasado absolutamente nada, se focaliza en el problema. La solución es relativamente asequible, fácil, me refiero, para ustedes los psicólogos, es decir, el manejar un miedo a la COVID es similar a manejar otras patologías similares de hipocondría o similares de fobia. Vale, sí que es similar, con una pequeña diferencia como clara, que es, por ejemplo, si tú tienes fobia a las serpientes, la liberación es diferente.
Yo no me encuentro con serpientes habitualmente. Claro. Pero no quita que claro que me limita. Si estuviera en otro sitio donde sí que hay serpientes, ahí me estaría limitando. La COVID es una enfermedad real, que ha venido, que está aquí y que todo el bombardeo que se ha dado ha incrementado esos miedos también. Entonces, tampoco sería sano el no me asusta para nada, cogerlo y ir sin ninguna precaución y hacer todo así como si nada, ¿no? Quizás es más puedo tomar medidas y precauciones, pero intentar que me limite lo mínimo posible en mi vida diaria. El miedo es humano, el miedo nos ayuda a sobrevivir en muchas ocasiones. Lo que ocurre es que el miedo también hay que saber controlarlo y para ello, como decíamos durante la charla con Elizabeth Céspedes, hay que verbalizarlo, hay que comentarlo, hay que acudir, no nos dé vergüenza acudir a un profesional y decirle: señora Céspedes, me da pánico salir de casa. Eso se puede hacer a través de una videollamada ahora mismo, a través de una teleconferencia para que no salga de casa, que eso también es una cuestión muy ventajosa que tenemos en los últimos tiempos, y así poco a poco, y en un momento hay que decir, Elizabeth podrá decir, venga ya a verme a mi oficina, a mi despacho, a mi consulta, de una manera presencial, lo cual ya habremos dado un paso adelante. Elizabeth, me parece un tema apasionante del cual ojalá podamos seguir hablando. ¿Le parece? Y tanto. Pues gracias, señora Céspedes. Cuídese mucho y ha sido usted muy amable por acompañarnos. Adiós, que vaya muy bien. Hasta pronto, igualmente. Aquí estamos en Médicos Online. Seguimos con todos ustedes aquí en TVCAT. ¿Qué duda cabe que llega el buen tiempo? ¿Qué duda cabe de que la gente va a empezar a salir, playas, piscinas, y ahí hay unos michelines, ahí hay unos kilos de más ganados durante el invierno, ganados incluso durante pandemias, confinamientos, que hay que intentar eliminar, pero hay que hacerlo siempre con salud, hay que hacerlo de una manera lógica, equilibrada, con sentido común. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer deporte para ponerme en forma. Bueno, pues hay que estar en forma, primero para luego poder hacer deporte. Saludamos a nuestro experto en la materia, el doctor Eduard Rivas, especialista en medicina del deporte. Doctor Rivas, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un saludo. Es correcto, ¿no?, que para hacer deporte hay que estar en forma. Para hacer deporte primero hemos tenido que pasar por aunque sea una mínima revisión médica, ¿no?, para saber cómo estamos. Bueno, esto sería lo recomendable, que sí, generalmente no lo solemos hacer, pero sí que sería lo recomendable. Adelgazar, claro, hay gente que le pueden sobrar, pues nada, 4 o 5 kilitos, un tema puramente estético. Luego hay otros que ya les pueden sobrar algo más, que ya es un tema no solamente estético, sino también de salud. Pero tanto en unos como en otros lo importante es la seguridad y el no tener prisa, ¿verdad, doctor Rivas? Bueno, si hacemos un enfoque un poco más correcto, un poco más completo, quizás deberíamos hablar de un cambio de estilo de vida. Claro. Un cambio de estilo de vida más saludable. No ya enfocarlo solo en adelgazar para llegar con un estándar visual o de estética al verano, sino, bueno, tener un estilo de vida más saludable que inexorablemente nos llevará a este objetivo que en principio queríamos, ¿no?, que era llegar al verano con un poco más vistosos. Claro, pero el tema es que deberíamos de olvidarnos de llegar al verano un poco más vistosos, que también, sino llegar a la Navidad un poco más vistosos, llegar a la Semana Santa un poco más vistosos, y tener una vida un poco más vistosa, pero también desde el punto de vista saludable, ¿no?, que es lo que nos debe de ocupar. Sí, efectivamente, por eso el planteamiento más correcto sería hacer un cambio de estilo de vida, no hacerlo brusco, porque los cambios bruscos no son duraderos, pero sí tener claro hacia cuál es el camino que tenemos que seguir, y tener claro que igual la meta no la conseguiremos nunca, pero la meta igual no debe ser el objetivo, sino el objetivo debe ser ir siguiendo el sendero, perdón. E ir bajando los kilos que evidentemente sobren, pero con buena alimentación, supongo, en los cambios de hábito, con moverse más,
¿Alguna, Sí. algún punto más en esa ecuación para cambiar nuestros hábitos, doctor Rivas? Fundamentalmente no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo a mis pacientes y es que pues, si usted quiere tener una cuenta bancaria elevada, que sería equivalente pues, a tener muchos kilos en el cuerpo, pues ¿por qué motivos son? O por qué usted gana mucho dinero al final de mes o porque no gasta nada, ¿no? Y al revés, si queremos tener una cuenta bancaria más ligera, pues hay que gastar más o hay que ingresar menos. Y es siempre este equilibrio el que nos dará el balance final. Como decía, o como me decían que decía Gregorio Marañón, más suela y menos cazuela. Para estar más saludables. Efectivamente, comer menos, porque es verdad que yo creo que siempre dicen ustedes que comemos mucho más de lo que nuestro cuerpo ciertamente necesita. Es un hedonismo, es un placer la gastronomía, y nos movemos menos. Sí. Y hay que gastar esa suela, sí. Seguramente, como decía Gregorio Marañón. Lo que sí hemos de tener en cuenta, doctor Rivas, es que este es un tema que vamos a tener que introducir, como bien decíamos, en nuestro sistema de vida, porque esto es para siempre. Esto es como la hipertensión, que es para siempre, como la diabetes, que es para siempre. Es decir, no vale, yo bajo esos 5 kilos y ahora ya me vuelvo otra vez a mi vida de antes. Ya sabemos que la obesidad es una enfermedad, no hace falta llegar a la obesidad, pero una persona propensa a ganar unos kilos lo va a ser durante toda su vida. Bien, el cambio de estilo de vida que siempre propongo a mis pacientes tiene dos vertientes. Una sería el incrementar un poco el gasto energético, seguir haciendo ejercicio, y otro sería apostando por una dieta con una restricción calórica, es decir, comer un poco menos. No hay que basarlo todo ni en la dieta ni en el ejercicio, y os cuento. Si solo hacemos dieta, y esta pérdida de peso será en base a la materia grasa y también a la masa muscular. Es decir, tendremos un fenómeno que se llama la atrofia muscular. Si lo hacemos todo en ejercicio físico, será como imposible adelgazar, porque hay que hacer realmente muchísimo ejercicio físico para adelgazar. Ricardo, ¿cuánto crees que puedes gastar en cuanto a calorías haciendo una maratón? Disculpa que te haga una pregunta, ¿eh? Pues no tengo ni la más remota idea. Una hora andando pueden ser unas 300, 400 kilocalorías aproximadamente, andando un poquito rápido. Podría ser, si vamos claro, no sé, pero 5.000. Para completar una maratón, aproximadamente se calcula que podemos gastar 2.000 kilocalorías. 2.000, bueno. Independientemente de que hagas 2 horas y batas el récord del mundo, o hagas 6 horas. ¿Por qué? Porque el atleta que hace esa maratón en 2 horas la hace muy rápida, es decir, la potencia a la que hace la maratón es muy alta, pero el tiempo es menor. En cambio, si la haces andando y tardas 6-7 horas, sí que estás más tiempo andando, pero la potencia energética, las calorías gastadas por unidad de tiempo son menores. Con lo cual, prácticamente gastas las mismas calorías, seas un atleta de élite o no, en completar esta distancia. Entonces, piensa, una maratón, 2.000 calorías. 1 kilo de grasa son 6.000. Imagínate que tienes que completar 3 maratones seguidas para adelgazar 1 kilo. Eso realmente es inabastable, ¿no? No se puede hacer. Con lo cual hay que combinar los dos ítems. Otra vez, la dieta y el ejercicio físico. Hay que hacer menos ingesta, está clarísimo, está clarísimo. Pero claro, hay gente hay que esforzarse. Hay gente que dice, para perder peso, y la palabra dieta a veces es una palabra maldita, ¿no? Porque hay gente que ha hecho muchas y ha vuelto luego a recuperar el efecto yo-yo. Es decir, hay que pasar hambre
Seguro que se lo habrán preguntado muchas veces, doctor Rivas. Eduard, es que no quiero pasar hambre. ¿Se puede perder peso sin pasar hambre, doctor? A ver, al principio quizá puede costar un poco. Claro, porque tu cuerpo está acostumbrado a unos volúmenes de comida, ¿no? Por eso y porque estamos acostumbrados a unos malos hábitos, igual picar entre horas, igual... Y esto pues puede costar un poco, sobre todo cuando tienes que cambiar las comidas a las que estás habituales, ¿no? Es decir, se recomienda pues ingerir mucha más verdura, igual pues no comemos verdura tranquilamente, entonces ostras, te comer verdura y no, o ensaladas, y esto igual debería ser el 50% de la dieta, el otro 25%, o sea, grandes rasgos, pues igual proteína, es decir, carne, pescado, etcétera, y un 25% de hidratos de carbono, pues macarrones, para que nos entendamos. Sí. Y esto, pues, hombre, te cambia un poco el modus vivendi porque no estás acostumbrado a ello, pero bueno, poco a poco vas entrando. Pero es muy importante complementarlo con ejercicio físico. Claro. ¿Por qué? Porque la dieta en sí que bajará la masa grasa, también la masa muscular, y el ejercicio físico, por un lado, compensará que esta bajada de la masa muscular no sea tan acentuada, y por otra, otro hallazgo que ya hace tiempo que los médicos del deporte y de otras especialidades se dieron cuenta, que es que el ejercicio físico regular aumenta el metabolismo basal, es decir, es como si tuviéramos el starter del coche, claro. Esto que hoy en día ya no sabemos ni qué es el starter, pero más elevado, es decir, que en reposo gastas más calorías, y esto es muy beneficioso para adelgazar. Obviamente se consigue con un tiempo de practicar un ejercicio físico regular, no porque un fin de semana vayamos a pasear por el monte. Pero se puede conseguir, de hecho se consigue, y la satisfacción cuando te subes a la báscula y ves que has perdido, aunque sean 200 gramos, doctor Rivas, es fantástico y te compensa lo que hayas podido tener un poquito de ansiedad. También si vigilamos y cuidamos la ansiedad, el estrés, también nos dará por picotear menos, ¿no? Bueno, el ejercicio también nos ayudará a estabilizarnos emocionalmente. Claro. Y después lo que comentabas, ¿no? Esta pérdida de igual de 200 gramos. Yo aproximadamente lo que recomiendo a los pacientes es que pierdan 250 gramos a la semana. Este debe ser el objetivo, es decir, un par de kilos al mes. Sí. Si igual te sobran 20 kilos, pues ya sabes que vas a estar un año y medio, pero es que como no va a ser una cosa solo para el verano, sino lo que hemos dicho al principio, un cambio de el estilo de vida que debemos incorporar a nuestras rutinas, pues lo acabaremos consiguiendo. Oigame, un par de kilos al mes son 24 kilos al año, ¿eh? Eso es un cambio, eso es un cambio físico brutal. Espectacular. Vamos, y duradero. Armario nuevo, ¿eh? Armario de ropa absolutamente nuevo. Sí, que ahora mismo en estos tiempos les haremos un gran favor a los comerciantes. Seguro que sí. Doctor Eduard Rivas, como siempre un placer tenerle con nosotros, médico del deporte, que hoy nos ha ayudado un poquito a cómo adelgazar con seguridad. Un fuerte abrazo, doctor, hasta el próximo día. Cuídese. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Gracias y hasta pronto. El deporte importante, el tener un normopeso importante. Médicos Online, TVCAT. Bueno, pues continuamos con neurología. Ya saben que la neurología es una especialidad realmente apasionante, con muchísimos capítulos, muchísimas patologías y muchos súper especialistas. Son neurólogos especializados. Hablamos de trastornos del movimiento, ahora vamos a abordar una patología que está lamentablemente muy frecuente y de la cual hay todavía un gran desconocimiento, como es la epilepsia. Nosotros vamos a saludar al doctor Francesc Sanmartí. El doctor Sanmartí es neurólogo y está especializado en la epilepsia en niños y adolescentes. Es director de la clínica que lleva su nombre, doctor Sanmartí. Doctor Sanmartí, bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, encantado de estar de nuevo con ustedes. Es un placer, es un placer. La epilepsia sigue siendo una gran desconocida en el año 2021, doctor Sanmartí. Bueno,
Yo creo que sí, sigue siendo todavía desconocida. Sobre todo las personas que la sufren son los que la conocen y su, digamos, ambiente familiar o cuidadores. Su entorno. Ellos sí conocen, pero lo que es la población general, creo que el conocimiento deja bastante que desear. ¿Y ese desconocimiento hace también que siga habiendo una estigmatización social, doctor? Sí, sí, por supuesto. En fin, conozco ejemplos de pacientes que por el motivo de ser epilépticos han sido rechazados en ofertas de trabajo y de sus trabajos incluso, por haber tenido una crisis epiléptica, aunque no, la paciente no estaba de cara al público. Y eso además es un error porque esa persona, entiendo que bien controlada por un neurólogo como el doctor Sí. San Martí, está capacitada perfectamente como un hipertenso, como un diabético, como una persona con el colesterol alto. Si lo tiene controlado, esa persona puede realizar igual que otra un trabajo a pesar de ser epiléptico. No obstante, creo que lo mejor sería, si ha tenido epilepsia, decir que no, ¿verdad? Lamentablemente. Al final, Lamentablemente. exacto, exacto. Eso es como cuando a una mujer le preguntan en una empresa, Sí. ¿Tiene usted pareja? Ya. ¿Quiere tener hijos? Sí. Por desgracia, eso sigue ocurriendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay por qué ocultarlo, porque entonces si ocurre algún problema, creo que puede ser peor. En cifras así generales se puede decir que entre el 75 y el 80% de los pacientes epilépticos se pueden controlar con medicación. Es decir, es un porcentaje muy alto. Sí, sí. En cambio, hay un 20-25%, eso oscila según los diferentes trabajos, que entonces son resistentes a la medicación, al tratamiento. Usted, como decía al principio, doctor San Martí, se ha especializado en niños y en adolescentes. ¿Son los que padecen más epilepsia, más que la gente adulta, o la epilepsia no entiende de edades? A ver, esta afirmación última que usted ha comentado afecta a todas las edades, pero el 80% de epilépticos inician su epilepsia entre los 0 y los 18 años, el 80%. Ahora bien, a medida que avanzamos en edad, a partir de los 60 años, sobre todo debido a problemas de tipo vascular cerebral, entonces el porcentaje va subiendo a partir de los 60 años. Pero la gran cantidad de pacientes epilépticos inician su epilepsia por debajo de los 20 años. El 80%, decía usted, entre 0 y 18 Sí. años. Es decir, es el gran grupo de personas que debutan con la epilepsia. Sí. ¿Por qué? ¿Se sabe? Entre 0 y 20 años. Sí, entre 0 Entre y 0 y 20 20 años. años. ¿Y por qué se produce la epilepsia? ¿Se sabe, doctor San Martí, cada persona es un mundo o hay un parámetro bastante uniforme en esas edades para debutar con una epilepsia? Bueno, depende de la edad, ¿no? Porque hay múltiples causas de la epilepsia. La epilepsia es como la tos del cerebro, ¿no? Yeah. Entonces, en los primeros meses de vida, por ejemplo, las mayores causas o la mayor causa es epilepsia de tipo genético. Cuando hablo
en este caso de epilepsia genética quiere decir que hay unos genes que provocan la epilepsia y que se han identificado sobre todo en los últimos 10-15 años, que ha habido un gran avance en la identificación de epilepsias de origen genético y que se asocian a otros síntomas de tipo neurológico, ¿no? Esa sería la primera causa dentro de del primer año de vida. Ha sobrepasado claramente las causas de hace 30 o 40 años, ¿no? Que entonces eran las dificultades en el parto, etcétera, etcétera. La parálisis cerebral infantil todavía existe, pero el porcentaje es mucho menor que hace estos años que he comentado, ¿no? Luego está causas de tipo sintomático, ¿no? Tumores, malformaciones cerebrales, que varias de ellas también tienen un origen genético. Es decir, el campo de la genética, como en otras patologías, se ha desarrollado muchísimo en los últimos 15 años. Y luego, pues claro, a medida que uno avanza en edad, las causas se modifican, pasando a ser la más frecuente la de etiología vascular cerebral. Pero fíjense que en el mundo de la neurología hablábamos hace un rato del trastorno del movimiento y también se hablaban de factores genéticos. Ahora hablamos de epilepsia, hablamos también de factores genéticos que también nos pueden permitir, lógicamente, si somos a edades tan tempranas como las que nos comentaba, incluso en el primer mes de vida, en el primer año de vida, perdón, que se puede tener la epilepsia, ¿no? Difícil de prevenir, pero sí para un chico de 7, 8, 9 años que tenga en su familia pues algún antecedente epiléptico. Tipos de epilepsia son variados, imagino también, doctor Sanmartín. Sí, claro, depende de dónde se sitúe el foco epileptógeno, según el área del cerebro donde se sitúe, tendrá unas manifestaciones u otras. Es decir, si el foco se localiza a nivel occipital, pues habrá manifestaciones en el área visual. Si es en la zona motora, los síntomas serán principalmente de manifestaciones motoras, con sacudidas, etc. Si es en el lóbulo temporal, pues las manifestaciones son de otro tipo. Se pueden iniciar por una sensación a nivel de epigastrio, es decir, del estómago hacia arriba, seguido de unos síntomas de automatismos orales, como por ejemplo, pues como masticación y una desconexión del ambiente. Eso en el lóbulo temporal. Luego, pues, en fin, dependiendo de la localización, tenemos unas manifestaciones u otras, ¿no? Claro. Lo que pasa es que globalmente se conoce sobre todo la epilepsia o las crisis de tipo gran mal, es decir, que el paciente cae desplomado al suelo con unas sacudidas, pero estas crisis no son las más frecuentes. Entiendo. Ni tampoco las que se llaman ausencias. Las ausencias sobre todo son frecuentes en los niños, pero no es el tipo de epilepsia más frecuente. Globalmente se puede decir que la epilepsia más frecuente es la epilepsia de tipo focal, es decir, la que se inicia en una zona determinada del cerebro y que luego puede generalizarse o no, o mantenerse
en su zona focalizada. Es sin duda alguna un tema ciertamente apasionante. A mí me gustaría continuar hablando con el doctor San Martín en cualquier otro momento también para saber cómo podemos actuar ante un ataque de epilepsia que nos podemos encontrar en mitad de la calle y cómo podemos ayudar, cómo podemos solventarlo y conocer otras más cosas del gran mal, del petit mal, etcétera. Doctor San Martín, ha sido un placer volver a reencontrarnos. Cuídese mucho y le volvemos a llamar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un placer. Un placer, Francesc. Hasta siempre, nuestro buen amigo, experto en epilepsia, tanto pediátrica como infantil y adolescente. Nosotros estamos aquí en Médicos Online. ¿Saben ustedes lo que son los hilos tensores faciales? Si no lo sabe, lo vas a ver dentro de unos instantes porque tenemos una gran experta hoy aquí en Médicos Online. Es la doctora Burgos, la doctora Liliana Burgos, especialista en medicina estética, directora de la Clínica Burgos. Doctora Burgos, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, Daniel. Gracias por acompañarnos. Los hilos tensores faciales, ¿qué son para aquellas personas que no sepan lo que son y para qué sirven, doctora? Bueno, de entrada a hacer un guiño que se puede trabajar en cualquier parte del cuerpo donde exista flacidez, con lo cual hoy yo te voy a explicar a nivel facial, pero que también se puede trabajar a nivel corporal. Los hilos tensores es una herramienta de la medicina estética que me ayuda para el rejuvenecimiento global, sobre todo cuando existe parte de flacidez. Existe un montón de hilos tensores, o sea que según la patología que tengamos, que ahora te los mostraré, pues usaremos uno u otro. Muy bien, pero ¿tiene ahí los tensores para que los podamos ver? Claro. A ver, veámoslos. Entonces, por ejemplo, esto es televisión. Cuando tenemos una pérdida de colágeno y elastina y lo que queremos es mejorar ese efecto de tensión, pero sin elevar, sino o prevenir o mejorar la parte de la flacidez a nivel corporal, o las posmami a nivel de la zona del ombligo, que se ha perdido ese colágeno y esa elastina, pues existen unos hilos que son hechos, estos que te voy a mostrar son de polidioxanona. Me vas a decir que es la polidioxanona. Es una sutura que se usa a nivel de cirugía cardíaca. Aquí alrededor de este hilo tenemos esa sutura y con estos pequeñitos lo que yo hago es un pequeño mallaje para formar alrededor del hilo, porque después de los 6 meses se me va a eliminar, pues ya me queda el colágeno y la elastina formada en la zona donde yo lo he puesto. Existe muchos, este te saqué porque es el que más utilizo yo, pero por ejemplo, si lo fuese a utilizar a nivel corporal, ese mismo hilo monofilamento, pues tiene un tamaño completamente diferente. Ahí lo vemos. Caramba, ese tamaño ya es más potente. La pregunta que ahora me viene a la mente, ¿duele este hilo es un tratamiento tensor? Todo en medicina estética ha evolucionado lo que tú no te imaginas, con lo cual siempre pongo anestesia, y realmente que es la parte más molesta del tratamiento, y después no te enteras de nada. Esto es para formar colágeno y elastina, pero yo sobre todo trabajo hilos de tensores en la parte de reposición de nuestros volúmenes. ¿Qué pasa? Que cuando ya empezamos la fase de descensos faciales y tenemos todo que se nos está invirtiendo un poco la cara, entonces claro, si yo tengo una paciente con muchos volúmenes y si trabajo con fillers, ácidos hialurónicos o inductores, voy a tener la tendencia a inflar. Y entonces como no queremos eso, y lo que yo, por ejemplo, quiero trabajar en una cara rica en volúmenes es traerme todo a su sitio, con lo cual estos ya no me servirían. Entonces, ¿qué hilos trabajaría yo? Tengo 2 tipos de hilos. Uno que es de polidioxanona, que es el que yo te decía, que es la sutura de cirugía cardíaca, pero este en especial tiene una espícula. Entonces estamos hablando del mismo material, solo y únicamente que si ya te lo acerco aquí, ya no hace falta. Ahí. Para tu izquierda, ahí, perfecto. Si yo ya te lo acerco, fíjate que desde aquí ya se me ve a la colita el hilo. Pues este hilo tiene unas espículas. A través del hilo
lo que va a hacer que en el primer momento cuando yo lo paso ya me hace un efecto de tracción, porque esas espículas se abren y se anclan al tejido, y entonces yo hago un efecto mecánico. Y exactamente al tener el mismo material que la polidioxanona, pues alrededor del hilo durante los siguientes 6 meses se me va a formar un colágeno tipo 1, tipo 3, que además de mejorarme la textura, como los hilos monofilamentos que yo te nombré, pues ya me hace una reposición de volúmenes. Por otro lado, hay otro tipo de hilos que también los uso muchísimo. Estos no te los puedo abrir porque vienen siempre en material estéril. Estos son unos Silhouette Soft. ¿Qué diferencia hay? Entonces, la diferencia es el material. Este material es un ácido poliláctico, entonces, y no tiene espículas, sino alrededor tiene conos. Con lo cual, la tracción cuando yo lo paso es a 360 grados, la duración es un poco más larga, más o menos de 2 años, pero bueno, ahí es importante identificar qué tipo de paciente. Cuando yo tengo una paciente muy mayor y con exceso de peso, prefiero estos. Pero si apenas quiero iniciar, prevenir y que me vaya durando más el tratamiento o para elevar, por ejemplo, la mirada, ya me decantaría, por ejemplo, con estos de ácido poliláctico. Me encanta la pasión con la que la doctora Burgos nos está contando. Bueno, hemos visto ahí prácticamente toda la colección de hilos que tiene en la Clínica Burgos. Me quedo con varias cosas y pregunto así, en plan batiburrillo. Uno, entiendo que desde el primer momento ya se nota, es decir, uno ya sale de la sesión con mejora, sobre todo en la zona de la cara. He oído varias veces, he ido varias veces 6 meses. Entiendo que es la duración de este tratamiento de colágeno. Y acabo de escuchar una persona mayor con obesidad. Entiendo que a cualquier edad, mientras esté indicado, mayores de edad... Yo tengo pacientes desde los 20 años y tengo pacientes de 90 años. O sea que lo importante en medicina estética sobre todo es hacer un buen diagnóstico, ser consciente de lo que se puede conseguir de cara a la edad de la persona, saber que se pueden combinar técnicas para tener un mejor resultado y sí, se nota desde el primer momento. La duración realmente, la intención del hilo es formar colágeno alrededor, o sea que este colágeno que ya el cuerpo, como yo siempre se los explico a las pacientes, como cuando yo me hago una cicatriz, pues cuando nos cortamos o nos hacemos una herida, todo el cuerpo ha reaccionado alrededor de esa zona y la piel se siente un poco más gruesa. O sea que realmente lo que estamos haciendo es una herida pues controlada, como para traducirlo. Qué maravilla, los hilos tensores. Perdona, ¿alguna contraindicación, doctora Burgos, para que quede claro? Mira, sobre todo en el tema de los materiales, antes existían hilos, porque parece que fuera novedad, pero se vienen usando desde hace muchos años. Entonces existieron los hilos de oro. Los hilos de oro, al ser permanentes, cualquier cosa que sea permanente en el tejido hace que el cuerpo reaccione y diga, esto no me pertenece y entonces lo voy a eliminar. Con lo cual, estos están prohibidos. Entonces, la sutura de la que yo te estoy hablando es la sutura que se viene usando a nivel de cirugía cardíaca. Y claro, creo que un cardiólogo no se puede permitir decirte operado a cirugía abierta y te tengo que reoperar porque tenga reacción. O sea que no, son materiales muy seguros. Existen técnicas que no te puedes llegar a imaginar. Yo elevo punta de la nariz, cierro fosas nasales con hilos tensores. Bueno, formo colágeno alrededor de los senos. Por eso te decía, en cualquier parte del cuerpo se puede utilizar. Pues tenemos argumentos para más programas, doctora Burgos. Tenemos argumentos para más programas. Liliana, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Cuídese mucho. Vale, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, Daniel. Los hilos tensores, la doctora Burgos, ya lo saben, la medicina estética que cada vez está aportándonos magníficos resultados en nuestra calidad de vida también y en nuestra imagen. Aquí, en Médicos Online, aquí en TVCAT. Bueno, pues ya en la parte final del programa de hoy vamos a dar la bienvenida a la doctora Manuela Cuevas. La doctora Cuevas es licenciada en Medicina y Cirugía y después se especializó también en temáticas como la homeopatía, como la antroposófica y también es experta en ginecología preventiva. En el fondo estamos hablando de medicina integral, es directora de Therapeuticum Gracia. Doctora Cuevas, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Buenos días a todos. Un placer tenerla con nosotros, doctora. Con todo lo que yo acabo de explicar, posiblemente algún espectador se esté preguntando cuál es el área de trabajo en el que se está enfocando la doctora Manuela Cuevas en su día a día. Bueno, yo me he especializado en la salud de la mujer. En principio llevo 30 años trabajando en esta área. Sí. Y como ves, he ido, a partir de los estudios en la universidad, pues he ido complementando con estudios que me amplían la mirada sobre la paciente y sobre el ser humano. Con medicinas complementarias a la medicina, digamos, alopática. Vamos a centrarnos en el aspecto de la salud de la mujer. ¿Cómo está la salud de la mujer en estos momentos, doctora Cuevas, con toda la que está cayendo de la COVID, de los ERTES, del trabajo, de la igualdad, de los techos de cristal? ¿Cómo está la salud de la mujer? Bueno, como bien dices, es como que la mujer ha hecho un gran, largo y amplio recorrido por la igualdad de derechos. Sí. Y en esta lucha por los derechos, de alguna manera, se ha escindido de lo que es su cuerpo y su alma femenina. Estamos un poco disociadas y hemos querido entrar en tantas áreas con autoexigencia. La autoexigencia, al fin y al cabo, es para conseguir la valoración, ¿no? Porque veníamos de una desvaloración de género. Entonces, en esta pluripotencialidad, en esta superwoman que se dice, lo que hemos encontrado es un gran agotamiento, ¿no? Es decir, yo lo que veo en las consultas es la baja de vitalidad, una alteración de vivir demasiado en el control mental. Claro. Y esto lo que crea es mucha patología. Yo, en el área de la ginecología sobre todo, pues hay más frecuencia y más gravedad de las enfermedades ginecológicas, enfermedades como antes la endometriosis, que yo hace 20 o 30 años la encontraba raramente. Ahora, cuando a una mujer le duele la regla, es lo primero que tenemos que pensar en una enfermedad compleja como esta, ¿no? Entonces, de salud no estamos muy bien. Claro, hablábamos de medicina integrativa, medicina holística, ¿no? Medicina en el que se abarca absolutamente la psique, el soma, toda esta patología que usted ahora comenta y toda esa lucha también, ¿no? Por derechos, por igualdad, se somatiza de alguna manera en forma de algunas, ahora habla de la endometriosis, pero también de otras patologías, doctora Cuevas. Claro, a ver, tampoco es que solo afecte a la mujer, ¿no? Estamos en una sociedad que siempre yo le digo del funcionamiento continuo. Estamos en una sociedad del funcionamiento neuronal, de la neurona. Sí. La neurona no para, ¿no? Es un continuo. Entonces, entrar en un funcionamiento de este estilo, pues claro, no contemplamos la frecuencia energética de los órganos. Una cosa es nuestro cerebro, pero después, ¿cuál es la frecuencia del hígado? ¿Cuál es la frecuencia del bazo? Quiero decir, el cuerpo físico tiene unas necesidades que normalmente lo estamos como empujando a funcionar de una manera presionada. Y esto crea pues baja energética y a partir de ahí aparición de patología. Además, doctora Cuevas, usted lo sabe muy bien, lleva 30 años de experiencia. Yo no sé si la mujer sigue estando anclada en este sentido, en el tiempo de que siempre se cuida de los demás, cuida de los hijos, cuida del marido, cuida de los padres, cuida de la familia, y la última en la que piensa es en ella misma. 30 años después, año 21 del siglo XXI, ¿sigue siendo así? ¿La mujer sigue, digo, dejando un poco de lado su salud? ¿No se preocupa, en cambio sí se preocupa de la salud de su entorno? Sí, eso es curioso porque en realidad es como que cambia la forma en que aparece ese exceso de cuidado del otro, pero sigue estando, ¿no? Es decir, ahora el cuidado del otro es, pues yo tengo que trabajar, tengo que cuidar la casa, tengo que cuidar los hijos, entonces es un control, un exceso de control mental, una dificultad para delegar porque el hombre no se ha puesto las pilas y de alguna manera es lo que he comentado antes, hemos desarrollado unos derechos a nivel social o a nivel jurídico X, a nivel de trabajo, pero lo que subyace a nivel emocional, que es el superar, ¿no? La desvaloración de género
y sentirse con la autoestima más alta, sigue teniendo que hacerse ese trabajo. De hecho, los grupos, los círculos de mujeres en la actualidad, de mujeres más jóvenes, están trabajando con ese reconectar, con esa transformación, porque la verdadera liberación no parte solo de una cosa externa, social, sino la verdadera liberación es ese reequilibrio emocional y ese empoderamiento femenino, que es lo que estamos buscando. ¿En qué momento, doctora Cuevas, una mujer debería de llamar a su puerta? Debería llamar a Terapéuticum Gracia. Imagino que cuando habla de temas ginecológicos, primero irá al ginecólogo o a la ginecóloga. Cuando hablamos de otros trastornos, pues al especialista en la materia, lógicamente empezando siempre por atención primaria. Pero, ¿en qué momento habría que llamar a la puerta de la doctora Manuela Cuevas? A ver, desesperadas, porque vienen con enfermedades, con problemas que no han encontrado solución en ningún otro sitio, por lo tanto me lo ponen bastante difícil a la hora de poder hacer una acción curativa. Yo creo que el mejor momento es cuando uno nota, cuando se enciende esa luz roja de que algo no va bien, porque lo ideal es prevenir. Y si hay algo en el cuerpo que no está funcionando, pues empezar a trabajar una función correcta. Porque no es lo mismo venir. Yo siempre digo, a ver, nosotros nos hemos acostumbrado que las reglas tengan que ser dolorosas. Tú tienes 20 años con reglas dolorosas, cuando tú tienes 40 o 50 ya no solo tienes reglas dolorosas, sino tienes miomas, tienes quiste de ovario, porque eso que estaba en un plano funcional, energético, se está poniendo a nivel físico. Entonces, claro, si me vienen con un mioma de 8 centímetros, no es lo mismo que me hubieran venido unos años antes con el problema de la regla. Es más fácil de solucionar, ¿no? Entonces, es prevención frente a la disfunción. Hay medicinas que estamos actuando a ese nivel. No tiene que haber una gran patología para acudir a la medicina integrativa. Siempre es la máxima, ¿no? Mejor prevenir que curar. Esa es una de las grandes máximas de la medicina. ¿A partir de qué momento ese trastorno, esa alteración que sabemos que puede ser psíquica, que puede ser somática y que decimos, bueno, ya se me irá, ya pasará, vamos a darle tiempo? Ese vamos a darle tiempo, ¿cómo lo podemos cuantificar, doctora Cuevas? A ver, yo creo que es lo que he dicho antes, la desconexión que tenemos con el cuerpo. Sí. O sea, muchas veces hay algo que sabemos que no anda bien, pero no lo escuchamos. Entonces, ¿por qué miramos hacia otro sitio? Pues porque tenemos que seguir funcionando, es lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos que seguir funcionando, haciendo nuestro trabajo y respondiendo a una serie de presiones. Entonces, es importante reconectar con el cuerpo, saber cuándo algo no va bien y buscar la solución ya, no hay que esperar. Tiene que ser en el momento que aparece. Además, Manuela, el cuerpo te avisa. Si tú le escuchas, el cuerpo se queja y le puedes oír. Sería bueno no sé si llamarle una meditación, llamarle un recogimiento diario de conectar y de escuchar a nuestro organismo, ¿no? Claro, porque siempre digamos que la base de la transformación personal viene por la acción y la reflexión, ¿no? De hecho, cuando se trabaja con los ciclos femeninos es muy interesante en la mujer porque tiene una fase que es reflexión y otra que es acción. De la regla a la ovulación es cuando la mujer tiene más energía para ir hacia el mundo. De la ovulación hacia la menstruación es cuando la mujer se interioriza. Entonces, si nosotros aprovechamos esas fases, las mujeres y los hombres introducen en su vida momentos de estar con ellos mismos, de ver cómo le ha ido el día, de cómo se siente, todo eso va a ir hacia un crecimiento personal y hacia una regulación de salud. Pues doctora Manuela Cuevas, agradezco muchísimo esos consejos, esos comentarios y espero que volvamos a saludarnos y hablar dentro de poquito. Un fuerte abrazo, pues gracias. Encantada de estar con vosotros. Hasta otra. Igualmente, doctora Cuevas, muchísimas gracias. Bueno, pues con este apasionante tema nosotros cerramos hoy esta edición de Médicos Online. Ojalá haya sido del agrado de todos ustedes. Gracias, cuídense mucho, hasta el próximo día.